Bueno, Alfonso, el presidente electo del Frente Amplio. Sí, bien interesante. Nosotros vamos a profundizar ahora sobre el tema Venezuela, precisamente. Sí. Pero, bueno, da para el análisis seguramente el próximo programa de Código y en Telemundo seguiremos hablando de esto. Lo que pasa también que además dedicamos buena parte del programa pasado con nuestros invitados para analizar la interna del Frente después de las elecciones. Así que ese tema más o menos ya lo hemos visto, aunque hoy han aparecido elementos muy interesantes en la entrevista. Por supuesto que la última pregunta del tema Venezuela, bueno, lo dijo explícitamente Javier Miranda, es un tema incómodo para él. ¿Y por qué es incómodo? Porque en el Frente hay mucha gente comprometida con el tema de Venezuela. Hay algunos sectores que están... ideológicamente uno piensa que no, pero bueno, que parecerían más cerca ideológicamente. También ha habido mucho dinero acá entre medio. Venezuela, el gobierno chavista ha puesto mucho dinero, hay muchos compromisos y eso, o sea, a veces no permite o no deja ver las cosas con claridad. Hoy el canciller Nino Noboa estuvo en el Parlamento para hablar del tema Venezuela, no para hablar de otro tema. Estuvo en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, llamado por el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado. Y bueno, allí había dicho antes, en tu programa, ayer, ¿no?, en Radio Universal, sí, el propio Maduro no estaba colaborando mucho con la resolución de estos problemas a raíz de sus discursos tan pero tan duros, ¿no? El canciller hoy no quiso hacer declaraciones a la salida, por lo menos a la salida del Parlamento. Hay otros temas muy sensibles que tienen que ver hoy con la Cancillería, como el tema del sitio de Yab. Entonces probablemente no quiso hablar quizá de ese tema tampoco, que no le preguntaran. Pero los que estuvieron en la comisión se desprende de algún modo que la idea de Uruguay sería tratar de bajar el tono lo más posible y esperar que asuma Argentina, es decir, dentro de 6 meses. El problema es, bueno, Uruguay tuvo mala suerte, ya lo hemos dicho, o el gobierno uruguayo o el canciller. Le toca traspasar el poder o la presidencia de Venezuela justo en el momento de mayor crisis política, social, económica de Venezuela. Quienes han estado en Venezuela, venezolanos, incluso que fueron chavistas, pintan un panorama terrible de lo que se vive en Venezuela. Entonces, eso es lo que genera preocupación. La idea del Uruguay sería esperar, en principio, según parece, que venga la presidencia de la Argentina. El problema es que eso tiene consecuencias involuntarias, seguramente para el gobierno uruguayo, pero es un hecho que favorece completamente al gobierno de Maduro o al chavismo. ¿Por qué? Porque si el referéndum revocatorio que se está demorando, que ya se había realizado, que se está, digamos, ignorando a pesar de que había una mayoría aplastante de firmas para poder realizarlo, se realiza a comienzos del año que viene, después de febrero. En marzo, si no me equivoco, se cumplen los 4 años de Maduro. Si el resultado del referéndum se da después de ese periodo, puede ser que Maduro cese en el cargo, pero no hay elecciones. Claro. Es decir, después de marzo del año que viene, según la Constitución, que es el 4.º año de gobierno de Maduro, no hay elecciones. Entonces todo indica que el gobierno de Venezuela lo que está haciendo es tirar la pelota para adelante, hacer tiempo, digamos, y esperar que llegue ese momento para realizar un referéndum o plebiscito revocatorio, una consulta popular, que tendría el efecto de la renuncia de Maduro, pero no de convocar a elecciones. Con lo cual se está violando claramente el espíritu de una norma que lo que permite es el referéndum revocatorio, que incluso Chávez en algún otro medio difícil lo hizo. Es decir, convocó a las urnas y ganó. Lo que pasa es que la popularidad de Maduro, según la mayoría de las encuestas, hoy no supera el 10 o el 11%. Entonces, la idea del gobierno de Venezuela parece ser quedarse con el poder, capaz que hasta solucionan la interna sacando a Maduro, ¿no? Porque no ha demostrado demasiada capacidad para ejercer el gobierno. Quiere decir que esperar que asuma la Argentina tiene consecuencias políticas directas y favorece, aunque sea involuntariamente, al chavismo y perjudica claramente a la oposición. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Maduro? Bueno, está utilizando una receta
tan vieja como la vida política y como el mundo, que es utilizar la política internacional o las relaciones exteriores en favor de él internamente. Eso es lo que él pretende, ¿no? Se ha usado siempre, lo han usado regímenes de izquierda, de derecha, hemos tenido algunos ejemplos cercanos muy dramáticos para llegar a un extremo, ¿no? Como la guerra de las Malvinas. Claramente, un gobierno acosado internamente recurre a la política exterior, en este caso de la guerra, no es el caso de Maduro, por supuesto. Pero generalmente en estas ocasiones se despiertan los discursos nacionalistas, ultranacionalistas. Y en estas cruzadas imaginarias del presidente Maduro no ahorra insultos, no ahorra agravios, muchos adjetivos. Recordemos, el año pasado, por ejemplo, acusó de cobarde al vicepresidente Raúl Sendic. Lo acusó de decir cosas que daban vergüenza, provocó la reacción del gobierno uruguayo, que emitió un comunicado. Bueno, ni que hablar los insultos a Luis Almagro, al ex canciller. Y ahora habla de una especie de triple alianza, refiriendo quizás a la triple alianza que como tengo contra Paraguay, no sé, y a una especie de nuevo plan Cóndor, realizando símiles que no tienen mucho que ver con la historia, y que además en el caso del plan Cóndor deberían generar incluso rechazo en aquellos que fueron realmente víctimas de ese plan y que lograron sobrevivir, o sus familiares, y usar el plan Cóndor para explicar internamente cuál es su presunto dilema hoy frente al Mercosur parece algo fuera de lugar. Lo cierto es que la situación política interna de Maduro y todos sus gestos para tratar de salvarlo ha dejado de rehén al Mercosur, y en una situación compleja el Uruguay, que es el único país que no está presionando, el único gobierno hoy. El canciller Nin lo ha explicado bien. Uruguay ha quedado en una situación difícil. Es decir, Uruguay, Nin cada vez que puede marca una diferencia con el presidente Mujica. Dice, nosotros estamos con lo jurídico por encima de lo político, ¿verdad? Y acá se quiere poner lo político por encima de lo jurídico. Lo que pasa es que nadie termina de agarrar el toro por las guampas y ocurre que en Venezuela hoy ya no hay un sistema democrático. Es decir, hay un gobierno electo, pero la democracia es mucho más que un gobierno electo. El gobierno electo es el comienzo, pero tiene que haber un poder judicial independiente que no existe, un poder electoral que no existe, unas fuerzas que no estén partidizadas, no tiene que haber presos políticos como los hay allí, como los hubo en Uruguay en la dictadura, debe haber libertad de prensa, y todas estas cosas no existen. Entonces, la democracia es hoy una formalidad vacía. Hay un parlamento, y si bien Maduro fue electo, también hay un parlamento electo, mucho más recientemente, donde prima la mayoría y que no se le respeta, y donde se hace todo lo imposible y todos los días se crean normas diferentes para evitar el poder del parlamento. Se ha llegado al extremo de dar, lo hemos comentado, hoy las Fuerzas Armadas son las encargadas del plan alimentario, e incluso cualquier ciudadano puede ser convocado por la fuerza, obligadamente, a trabajar en la producción de alimentos en una situación que a nosotros nos cuesta entender. Acá hay un tema del espíritu de las leyes y del fondo y de la forma. Lo que está haciendo Venezuela para ganar tiempo es cumplir con lo mínimo, en lo formal, para evitar un mayor aislamiento. El problema es respecto al Mercosur, que hoy un Mercosur con 3 países de los países fundacionales funcionando por un lado, con otro país que ha quedado en una situación compleja, como es la de Uruguay, aunque no aislado ni solo, como aclaró el canciller Nin, y una Venezuela enfrentada, acusando e insultando a los presidentes de los otros 3 países, es evidente que hoy por hoy el Mercosur no solo no funciona, sino que no existe. Y hay una cosa que es elemental: una presidencia que no es reconocida por 3 de los miembros es una presidencia vacía. O sea, la presidencia del Mercosur hoy carece de todo contenido, no existe. Es decir, más allá de todos los rimbombantes actos que realiza hoy Maduro en Venezuela, la presidencia del Mercosur no existe. Entre tanto, Uruguay está empezando a pensar en otras estrategias para este tiempo. Hoy el canciller Nin también habló en la Comisión del Parlamento del Tratado de Libre Comercio, que se piensa suscribir en octubre con Chile, y habló también de otros 2 tratados de libre comercio, que es uno posible con Perú y uno eventual con Colombia, que también le ha ofrecido al Uruguay esa posibilidad. Así que el Uruguay, sabiendo que el Mercosur está debilitado ya antes de todo este suceso de Venezuela, mucho antes, y que está quebrado hoy, está pensando en alternativas
económico-comerciales e internacionales que van más allá de un grupo que hoy está paralizado. Sí, no, ni hablar que todo esto en medio de las negociaciones con la Unión Europea, que hacía 20 años que no se avanzaba en nada, ¿no? La Unión Europea, si cualquier embajador de Europa que uno hable o representante diplomático, hoy sabe decir, con esta Venezuela es un acuerdo totalmente inviable. Totalmente inviable. Bueno, Alfonso, en un ratito, si les parece, amigas y amigos, vamos a hablar de la venta de marihuana en Uruguay, lo que vendrá. Así que, si les parece, tras este avance, volvemos enseguida para ustedes.